Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, una vez más. Pedimos que tu gracia sea abundante y tu misericordia para con nosotros. Que abras nuestros ojos y toques, Señor, el corazón de tu iglesia, Padre, para que podamos reaccionar, Señor, en este tiempo. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, queremos continuar con los detalles de este tiempo maravilloso al cual hemos entrado, detalles del tiempo del fin. Estudiábamos el orden de los acontecimientos y veíamos que inmediatamente, como dice Mateo 24-29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y habrá movimiento en los lugares celestiales con las estrellas. Entonces vemos que primero es la tribulación, después vimos que eran las señales en el cielo, posteriormente sería el rapto y después es la segunda venida de Cristo Jesús en esta tierra a tomar control de este planeta. Quiero que veamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, en el versículo 25. Comenzamos leyendo que después de la tribulación serán las señales en el cielo. Y es lo que dice este versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y continúa diciendo el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y el 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando todos estos acontecimientos comiencen a suceder, nos aconseja y dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La sugerencia que se nos hace como cristianos para este tiempo que hemos alcanzado es, debemos de erguirnos y levantar nuestra cabeza. Significa que debemos de ponernos a cuentas con el Señor y caminar en serio con el Señor, ya no estar jugando al cristianismo. Tenemos que correr en pos de Él. Que esas sean nuestras reacciones. Si no lo hacemos ahora, jamás lo haremos. Ahora quiero que veamos en Mateo 25:1, hay una parábola muy preciosa y muy conocida, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes simbolizan a la iglesia completa. Pero mire lo que dice el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, por supuesto porque no tenían suficiente aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, fíjese a dónde dice, a las bodas, y luego se cerró la puerta. La mitad de la iglesia, por decir así,
las 5 vírgenes insensatas, las 5 vírgenes descuidadas, las 5 vírgenes no preparadas, las 5 vírgenes que no tomaban en serio los caminos del Señor, se descuidaron y no llenaron sus lámparas de aceite, no se apercibieron de aceite. Cuando vino el esposo para llevarse a la esposa, dice que solo 5, o sea, una parte de la iglesia estaba preparada y entraron con él, ¿a dónde dice? A las bodas. No se va toda la iglesia para las bodas, no se va toda la iglesia para las bodas, solo las que estaban preparadas con aceite en sus vasijas. Posteriormente, las 5 insensatas fueron a comprar aceite para luego regresar con el aceite y dijeron: ahora ya tenemos nuestras lámparas listas. Pero el esposo ya había cerrado la puerta y ya no pudieron entrar. Recordemos algo. Las 5 vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Pero escuchen algo, el aceite solo puede acumularse de una manera personal, pasando a solas con el Señor, llenando nuestras lámparas, porque es un aceite carísimo y es gota por gota, gota por gota, cada día en nuestra relación con el Señor. Por eso, el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fijémonos bien en esto. Las 5 vírgenes prudentes se fueron para las bodas. Las 5 vírgenes insensatas se quedaron. Ahora el Señor les dice a estas 5 vírgenes insensatas que se quedaron, a esta parte de la iglesia, les dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la segunda venida de Cristo propiamente dicha. Nosotros hemos escuchado por años y hemos entendido cuando uno dice los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Uno toma en cuenta todo el panorama, todas las actividades que se darán en este tiempo del fin, todas las tribulaciones, angustias, las señales en el cielo. Y pensamos, o hemos pensado, que cuando el Señor dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, esto no se refiere al rapto, porque leíamos en el verso anterior que el rapto fue ya y se llevó a las 5 vírgenes prudentes para las bodas. Velad. ¿Cómo se vela? Dice en Lucas 21:36, velad orando, velad orando. De esa manera es que nosotros podemos llenar nuestras vasijas de aceite. Bien, entonces dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Señor va a venir a esta tierra. Esto es, después de la boda, va a venir a establecer su reino en esta tierra. Ahora vamos a leer en el verso 31. (25:31) de Mateo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es después de las bodas del Cordero, cuando él viene a establecer su reino físico en esta tierra. Esta es su segunda venida propiamente dicha. Y el versículo 32 de Mateo 25 dice: cuando él se siente en su trono de gloria, dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y tal vez muchos se preguntarán: ¿y cuándo fue eso, Señor? No lo recuerdo, no recuerdo yo haberte visto a ti, Señor, en ninguna ocasión. Y en el verso 40 el Señor le responde, y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recordemos, el verso 31 está hablando de su venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, su segunda venida. Ahora Él regresa y quiere aclarar cuál fue nuestra insensatez. Y Él enumera aquí, como leíamos en el verso 35 y 36, tuve hambre, les dice a los buenos, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Aquellos que no lo hicieron preguntarán: ¿cuándo lo hice, Señor? Por supuesto. Y aquellos que también lo hicieron preguntarán: ¿cuándo fue eso, Señor? Y Él dirá: cuando vistes a tu hermanito, cuando vistes uno de mis hijos, parte de la iglesia, enfermo, cuando lo compartiste de tus víveres, de tus alimentos, era yo a quien tú estabas visitando. Veíamos que al inicio había dos grupos, 5 y 5. Y ahora en este momento también hay dos grupos: las ovejas que pusieron a su derecha y los cabritos que pusieron a su izquierda. Él se identifica con su pueblo. Él dice: el que no ama a su hermano, dice, no es digno de mí. El que no ama a su hermano no es cristiano. Quiero que vayamos a Mateo 24, que es el momento cuando se describe el inicio de la tribulación para la iglesia. Mateo 24 en el versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Con este punto inicia la tribulación para nosotros. Fíjense, ¿qué es lo que se pone a prueba? Es la comunión entre los mismos cristianos, y unos a otros van a ser traicionados. Se pone a prueba la comunión. Las circunstancias nos van a obligar a definirnos qué hay en nuestro corazón. Los que están teniendo comunión con sus hermanos están llenando con aceite sus vasijas. No hay amor que este, dijo el Señor, poner la vida por nuestro hermano. ¿Qué significa eso? Perdonar ofensas, heridas, deudas, etcétera, etcétera. Dice Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. No debemos responder mal por mal. Dice que la honra de un cristiano es
ignorar las ofensas que se le hacen, es pasar por alto las ofensas. Es el carácter del Cordero. Dice que la misma cordura del hombre detiene su furor. Bien, como repaso, decíamos, primero será el rapto para ir a las bodas. Estamos hablando que ya fue el tiempo de tribulación. Después serán las bodas, por supuesto, y después será su segunda venida para iniciar Armagedón en esta tierra, que es una operación limpieza. No será de un día, de una semana, de un mes, será cuestión de varios años. Ahora una pregunta, ¿podemos saber el tiempo del rapto? El rapto va a tomar por sorpresa al mundo, pero escuchen, pueblo de Dios, no va a tomar por sorpresa al pueblo de Dios. No lo va a tomar por sorpresa. Quiero que pongamos mucho cuidado. El día del Señor, según 2 Pedro 3:8, dice que es el inicio del milenio. El milenio es el día del Señor. Pero veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Respecto a que si la iglesia va a ser sorprendida totalmente con el rapto. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor sería el milenio. Vendrá así como ladrón en la noche. Eso lo sabemos, dice, perfectamente. Y es una doctrina que ha prevalecido desde que yo era niño. He escuchado esa prédica y esa doctrina compartido por un 90% de la iglesia. Hasta se hicieron películas como Ladrón en la Noche, que la iglesia no va a saber nada absolutamente, pero es todo lo contrario. 1 Tesalonicenses 5 estamos leyendo. Ahora vamos al versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. Pero quiero que, hermanos, anoten estos versículos, los subrayen y se los aprendan de memoria, el versículo 4 y 5 que vamos a leer a continuación. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Fíjese bien lo que el Señor nos dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros como iglesia, dice el Señor, no va a sorprenderlos como ladrón en la noche. Va a sorprender al mundo, pero no a mi iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El Señor dice, nosotros seremos avisados, y Él nos está avisando. Y Él dice, nos menciona cómo serán los eventos para que no seamos sorprendidos. Que no seamos sorprendidos. Por eso dice el versículo 6. Estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. No está hablando que usted se va a desvelar todas las noches. Está hablando de un dormir espiritual, no de un dormir físico. Y dice el versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Embriaguez está
habla embriagarse de otros amores. Eso es dormir espiritualmente. Estar dormidos, poner atención más a las cosas naturales más que a las espirituales. Aún distraerse con cosas legítimas, eso es dormirse. Y el versículo 8, siempre el capítulo 5, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces el Señor dice: sean sobrios, vístanse de fe y de amor. La fe es vivir creyendo. La fe es no incredulidad. La fe sin amor solo es fanatismo, no es algo real. Alguien dice: yo tengo fe, pero podría ser solo fanatismo. Porque el amor, dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se irrita, no es rencoroso, es sufrido. Y el amor, recuerde esto, todo lo soporta, todo lo soporta. Si tú tienes tu vieja naturaleza intacta, tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez no has nacido de nuevo y solo eres un fanático. Aún no hay fruto de regeneración en tu vida. Es tiempo de preocuparse por eso. Veamos dónde inicia Armagedón. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 7. Más, fíjese, más como en los días de Noé, así será, ¿qué dice? La venida del Hijo del Hombre. No dice el rapto, está hablando la venida del Hijo del Hombre, porque estamos hablando de la segunda venida del Señor, de la segunda venida, no del rapto. Su segunda venida será como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Todos estaban distraídos. Todos estaban distraídos. Este tema de la segunda venida se repite muchas veces. Quisiera mencionarles solo versículos, pero tal vez no los van a leer en su casa algunos. Entonces los vamos a leer ahorita. Mateo 24:39. Mateo 24:39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mira lo que dice después: así será también la venida del Hijo del Hombre. No dice el rapto. La venida del Hijo del Hombre. Recordemos, cuando es el rapto, Cristo Jesús viene, pero llega hasta las nubes y de allí manda a recoger a su pueblo. En la segunda venida, como en esta, Él viene hasta la tierra y pone sus pies sobre el monte de los olivos, y Él se queda aquí para gobernar y para reinar, y toma varios años, los primeros años, para establecer su reino y apartar a todos los malos y sacarlos de aquí y enviarlos al infierno. Verso 42, estamos en Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Siempre habla de la segunda venida. Verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es la segunda venida. No lo confundamos con el rapto. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y el verso 48 también dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir,
Está hablando de la segunda venida. Versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Habla, repito, de la segunda venida del Señor, no del rapto. Ahora, algo bien importante. Cuando Él venga en su segunda venida, dice que Él va a sacar a todos aquellos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Entonces van a haber unos sacados, van a haber otros dejados aquí. Y dice Mateo, la pregunta podría ser, ¿quién será tomado o quién será dejado? En el versículo 40 de Mateo 24, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Note que su venida será una repetición como en los días de Noé. Así es su segunda venida, no el rapto. Es su segunda venida, será como en los días de Noé. Por eso dice el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, su venida. Verso 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Recuerde, estamos hablando de la venida, no del rapto. Recuerde que su venida ocurre después del rapto y de la cena de las bodas. Verso 40. Entonces, fíjese, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Tal como vino el diluvio y se lo llevó a todos, así serán tomados algunos. En mi caso digo, yo prefiero ser dejado, en este caso de la segunda venida. No estamos hablando del rapto, estamos hablando de su segunda venida. Yo prefiero ser dejado. Los discípulos también tenían sus dudas al respecto y por eso le hicieron esta pregunta al Señor. Pongamos mucho cuidado, por favor. Porque repite que es como en los días de Noé. En Lucas 17:26, el doctor Lucas escribió esto. Él tenía mucho entendimiento como todos los discípulos. Y él escribió y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y se vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el verso 28 menciona lo mismo en el caso de Sodoma. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Versículo 29 de Lucas 17. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Fíjese la advertencia, el verso 34, siempre de Lucas 17. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado
y el otro será dejado. La pregunta es, ¿a dónde será llevado el que fue llevado? ¿A dónde? En el versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Le preguntaron los discípulos a Jesús. Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. En el mismo contexto de su venida del tiempo de Noé y de 12 estando en el campo, los discípulos también preguntaron, ¿a dónde serán llevados, Señor? ¿A dónde? En el griego, mire, su respuesta fue esta: en donde hay un cuerpo muerto, ahí se juntarán las aves de rapiña. Para ese lugar serán llevados. En la Biblia de las Américas dice así, Lucas 17:37, respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. En la versión Reina Valera actualizada, lo dice así. Respondiendo le preguntaron, ¿dónde, Señor? Y él dijo, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Están dos. Uno es tomado, dice, el otro es dejado. Los que son sacados, recordemos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo a esta tierra, cuando Él personalmente va a gobernar este planeta y Él va a hacer una operación limpieza. Los cristianos serán dejados y los no cristianos van a ser sacados. Estos van a ser muertos. Todos los que no son cristianos. El Señor va a dejar un pueblo solo de cristianos. Solo de cristianos. Esto también lo vemos en Apocalipsis. Lo vemos para la segunda venida del Señor en Apocalipsis 19:17. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta, repito, es su segunda venida para establecer su reino en esta tierra. Es la operación limpieza. Y para no confundir, quiero que veamos, acabamos de leer versículos 17 y 18 de Apocalipsis 19. Retrocedemos 10 versículos y vamos a donde fueron las bodas. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aclaro esto, ¿por qué? Para que no lo confundamos lo que pasó en su segunda venida con el rapto. El rapto estamos hablando del versículo 7 al versículo 9 de Apocalipsis 19. 10 versículos más adelante, después del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo a esta tierra. El Señor explicó también en Mateo el concepto de remover a los impíos de su reino en su venida. Fíjese, o sea, el Señor explica qué es lo que Él va a hacer al venir a esta tierra en su segunda venida a establecer su reino, que es lo primero que Él va a hacer. Y Él se lo dijo en una parábola, en Mateo 13:24. Dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño
fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero al trigo recogedlo en mi granero. Recordemos, estamos hablando de su segunda venida. Las cizañas son los hijos del malo, aquellos que rechazaron a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que no quisieron buscarlo y buscaron los deleites y las cosas de este mundo. Y el Señor se las aclaró en el versículo 36, 6 versos adelante. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Cuando Él venga, primero sacará de su reino a quienes sirvan de tropiezo y hacen iniquidad, y los echará en el fuego. Pero los justos tendrán bendición. Los justos tendrán bendición. Ahora una pregunta: ¿acaso todos los cristianos van a las bodas del Cordero? Mencioné esto al principio, pero lo vamos a leer en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y vemos que solo las preparadas entraron a las bodas, no toda la iglesia, solo las estaban preparadas, dice Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Y les dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les dijo que ustedes deben de quedarse velando, esperando la segunda venida. Pero él explica que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. 10 representan a toda la iglesia, pero recordemos, aun siendo parte de las iglesias, unas eran prudentes y las otras insensatas. Todas aguardaban el tiempo de las bodas.
Pero las 5 insensatas no tenían consigo aceite. Quisiera que esto quedara grabado en sus corazones. El aceite habla de la presencia del Señor mismo. Tenemos que apartar, como iglesia, tenemos que apartar tiempo para estar a solas con Dios. Tal vez un rato de rodillas, otro rato sentado, pero tiene que estar a solas con Dios. No no con un listado de peticiones, no, es para tener comunión con Él. Si no tiene palabras que decirle, solo esté sentado allí, sentada allí, solo dígale, Señor, aquí estoy, Señor. No vengo a pedirte nada, Señor, solo quiero tener tu compañía, tu compañerismo. Y ahí estése usted, ahí estése. Pase tiempos a solas con el Señor. Aún es tiempo. Recuerde, las 5 insensatas después estaban clamando, Señor, ahora sí ya, Señor. Ahora sí ya, Señor. Pero el tiempo ya había pasado. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Mañana ya no se podrá. Ahora es el tiempo. Y el Señor les dice en el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él está hablando de su venida y esta ocurre después del rapto. El Señor exhorta, nos exhorta a que estemos atentos, velando. Toda duda al respecto es aclarada y me gusta mucho en Lucas 12:35. Lucas 12:35. El doctor Lucas, médico, escribe y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué dice? Regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Aquí les aclara, no es para las bodas ya se fueron. Él va a regresar. Pero ustedes tienen que ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, que estén esta vez velando. Y el verso 37 dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. La única vez que el Señor llegará después de las bodas es durante la segunda venida. Y Él nos advierte que debemos de estar con nuestras luces encendidas. Jesús muestra que en el reino tendrá algunas vírgenes insensatas que no estarán listas para las bodas por falta de aceite. Sin embargo, cuando Él regrese de las bodas, sí tendrán sus luces encendidas y serán dejadas sobre la tierra. No van a ser sacadas del reino para que sean comida de los buitres. En otras palabras, serán libradas en el diluvio de juicio que venga sobre las naciones en el tiempo de su venida, como sucedió en los días de Noé. Un consejo, una petición como iglesia, debemos de anhelar la venida del Señor. Debemos de anhelar en este tiempo, que ya es tiempo que los acontecimientos se den, tiempo de tribulación, de angustia. El Señor dijo, yo a mis hijos voy a cuidarlos, voy a proveerles, voy a protegerles todo lo necesario. Él nos va a dar aún en tiempo de la calamidad. Él guardó a sus hijos, siempre lo ha hecho así en medio de los juicios. Él siempre ha estado guardándonos. Que anhelemos la venida del Señor, su manifestación gloriosa. Habrá una visitación y un avivamiento grande en esta tierra. Que nuestros corazones ardan con ese deseo que es la voluntad perfecta del Señor. Apartemos tiempo para orar.
Hoy en este tiempo de cuarentena no se puede clamar tal vez a voz en cuello como acostumbramos a hacerlo cuando tenemos todas las libertades de congregarnos. Pero al volver a congregarnos otra vez, aconsejo como iglesia a los pastores levantar tiempo de clamor al Señor, de clamor al Señor. Señor, visita esta tierra, ya es tiempo, Señor, visita esta tierra. Padre, gracias te damos, Señor. Pon un ardor, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que te busquemos, Señor, como nunca antes, oh Dios. Que nos guardemos en nuestro corazón, Señor. Que nos amemos los unos a los otros, Señor. Por favor, Padre bueno, por favor, que tu gracia, sabiduría, tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre tu pueblo, Dios, y nos inunde, Señor. Por favor, hazlo. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Oh, Espíritu